Hola a todos, soy Blas Ruiz Grau y esto es Asesinos en Serio. Octavo capítulo ya de la temporada, de una temporada que ya creo que os dije la semana pasada que sería de 10 episodios. Yo creo que es una duración correcta también para no saturarme a mí, no saturaros a vosotros. Así que esta temporada está llegando a su fin y para ello pues me estoy reservando cositas muy guays para acabar a lo grande, ¿no? Siempre se dice que hay que empezar a lo grande, pero yo también creo que también hay que acabar a lo grande porque si no, al final, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Bien, como siempre hago, os voy a recomendar cositas que a mí me gustan, que a mí me molan, y lo de hoy tiene un sentido especial, y lo vais a ver. Bueno, como ya os dije la semana pasada, tengo pendiente el análisis del caso de Ed Gein y de la serie que en Netflix de nombre Monstruo, que no lo traigo en este episodio porque no la he acabado. Yo siempre voy de cara, siempre intento ser sincero y transparente. No la he acabado porque la veo a ratitos muy chiquititos por las noches, y por las noches cuando uno ya está reventado. Ve lo que puede y voy avanzando poco a poco. En cuanto la acabe, os prometo traer un análisis de ciertas cosas, de ciertos aspectos, contaré cosas del caso y al mismo tiempo pues os daré mi opinión sobre cositas que me están chirriando bastante. Pues no quiero tampoco desvelar, pero os adelanto que hay cosas que me están chirriando un poco. Entonces, ¿qué os voy a recomendar ahora? ¿Una serie, una película, un libro que voy a recomendar ahora? Pues sí podría decir que es un libro, pero no es un libro en sí, sino voy a recomendar a un autor, o mejor dicho, dos autores. Son autores como tal porque han publicado libros, pero en realidad no es su ocupación es ser puramente criminólogos. Entonces, creo que tampoco voy a descubrir nada a quien le guste el mundo este de la criminología, cuando os hable de estas dos voces que voy a recomendar ahora, porque para mí, una seguro que es para todo el mundo aquí en España, yo creo que no voy a fallar en eso, y la otra es un gusto personal y que creo que también coincidirá con el de muchísima gente, pero sobre todo es un gusto personal que también os voy a dar, ¿vale? La primera de ellas es la que todos esperáis cuando os hable de una voz de la criminología, la voz en sí de la criminología española, que es el caso de Vicente Garrido. Para mí, el mejor, evidentemente, criminólogo de este país. Vicente es catedrático acreditado en la criminología en la Universidad de Valencia. Y de hecho es una de las autoridades, pues, digamos, más reconocidas en el ámbito de la criminología violenta. Es para mí la voz absoluta, ya digo, la persona que más admiro dentro de este mundo criminológico. También tengo algo internacional como Robert Ressler, que no sé si no lo sabéis, fue pues un criminólogo muy importante estadounidense que aparte trabajaba en la unidad que creó, si no me equivoco, la unidad de ciencias del comportamiento del FBI. Pero aquí en España para mí no hay otro como Vicente, ¿vale? Ahora mismo, de hecho, el libro que estoy leyendo ahora mismo es suyo, que se llama Nuevos Perfiles Criminales. Y de Vicente, aunque siempre me trate el mismo tema, que es la psicopatía, la mente criminal, no sé por qué siempre aprendo algo. Siempre. Aunque me cuente lo mismo 20 veces, siempre voy a aprender algo nuevo con él, por su forma de expresarse, por su gran erudición en este mundo, por todo lo que sabe, y para mí sin duda es el número uno y el máximo exponente de la criminología en este país, y por qué no decirlo, uno de los más grandes también a nivel internacional. También quiero que ya veréis y entenderéis por qué traigo también a Vicente hoy, a Vicente Garrido, a colación al podcast, ¿vale? A este capítulo, por una razón que también os comentaré luego. Y luego, este gusto personal, que este ya no es lo obvio de Vicente Garrido, el máximo, sino un gusto personal, el cual voy a recomendar a Paz Velasco de la Fuente. Paz, aparte de ser una persona maravillosa, de ser una estupendísima compañera con la cual he compartido alguna que otra charla y he tenido el honor de estar con ella, pues estuve en Barcelona, estuve en Alicante, no sé si he compartido alguna más con ella, pero bueno, estuvimos, me parece que también en... ¿Dónde fue? No lo recuerdo si fue en Cuenca también. Bueno, en varios sitios, he coincidido en varios sitios con Paz, y Paz
Es una maravilla, aparte ya de como persona, sino también como criminóloga. Ha escrito unos libros muy, 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 muy chulos y muy clarificadores para gente que no está tan iniciada en el mundo de la criminología y quiere aprender. Como por ejemplo fue Criminalmente, también tenemos Homo Criminalis y su último libro, si no recuerdo mal, que es Muertes Nada Accidentales, los cuales os voy a recomendar abiertamente. Y pues nada, hecho esta recomendación, también os querría contar, ya que al final pues esto también va de vivencias y eso, con Vicente, la admiración que siento por él, para mí, ya digo, es el maestro supremo. Y me pasó una cosa, pues no hará hace mucho tiempo, creo que un año y algo en Alicante. Yo con él siempre me ha tenido una relación cordial, porque al final es... yo lo miro desde muy abajo, ¿no? Yo lo miro desde muy abajo porque jolín, me siento muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín cerca de él. Al lado de él. Pero siempre nos hemos seguido en redes, siempre hemos hablado, siempre me ha comentado que le gusta mi trabajo, esas cosas, cosa que es un honor, que es absolutamente tremendo. Pero sobre todo lo que quería contaros es que ese día en Alicante compartí en un festival de True Crime, en el cual también yo di una charla sobre algunos casos. No recuerdo exactamente cómo fue, pero recuerdo que sí, que hablé sobre algunos casos, algunas cositas. Y recuerdo que después de mí venía Vicente, nada más ni nada menos que Vicente Garrido, a dar una charla a él. Bueno, pues os podéis imaginar cómo estaba todo de gente expectante, de alumnos de criminología, de gente ávida de saber de este mundo oscuro del crimen, esperando a Vicente. Y yo recuerdo que terminé la charla con muchísima gente también, y cuando fui a bajar me crucé con él, nos dimos la mano, y recuerdo que me dijo, enhorabuena Blas, eres el futuro en este mundo, se necesita más gente como tú, más comunicadores como tú, y te sigo muy de cerca y me encanta lo que haces. Y no sé, esto es un momento fan, ¿vale? Esto es un momento fan, y es un momento en el que al final dirás, pero ¿por qué está este tío contando esto? Si es un momento también de decir, oh, qué guay soy, ¿no? No es eso, es porque no quisiera describir lo que sentí en ese momento, ¿vale? Cuando para mí lo más grande que hay en este mundo me dice esas palabras, pues yo no encuentro las mías propias para describiros lo que sentí en ese momento, el cómo rápidamente a mis mujeres, mira que Vicente Garrido me ha dicho esto, ¿qué tal? Yo como loco, porque para mí es un honor grandísimo, porque ya lo he dicho muchas veces, en realidad... Ni siquiera soy criminólogo, lo he dicho 1000 veces y lo voy a insistir, no soy criminólogo. He empezado a estudiar los estudios de criminología, pero no he podido acabarlos por 1000 cosas, de trabajo, de libros y de tal. Pero no soy criminólogo, entonces, ya que él considera una persona fuera del ámbito académico de la criminología como una voz a tener en cuenta, me considerara así, pues para mí fue pues algo como que tan grande que ya digo, ni encuentro las palabras para poder describirlo, ¿vale? Entonces ya saliendo de este momento fan, de este momento locura que me dio en ese momento, y tras estas recomendaciones que os he hecho tanto de Vicente como de Paz, voy a entrar en el caso, y es un caso que ocurrió aquí en España, ¿vale? El cual pues levantó mucho revuelo en su momento, y bueno, paso a relataros y espero que os guste dentro de lo posible y dentro de lo poco que pueden llegar a gustar casos como este, ¿vale? Hoy os vengo a hablar de Joaquín Ferrandiz Ventura. El caso de Joaquín Ferrandiz fue muy comentado en su día. Yo recuerdo claramente cuando sucedió todo. Aunque yo era un niño de apenas 11 o 12 años, yo recuerdo, pero clarísimamente, cómo las televisiones ya se hacían eco de este tipo de crímenes. Ya pues hablamos también de la, más o menos, no sé si coinciden años ahora de cabeza, pero más o menos la época de Alcácer, todo esto, ya comenzaban a dar mucha visibilidad a casos, digamos, escabrosos, ¿no? Y esto además, como pasó en la misma comunidad en la que yo he nacido, que es la Comunidad Valenciana, pues las cadenas locales, que era lo que se veía en mi casa en ese momento, el canal No, todo eso, pues se pasaban todo el tiempo hablando de este caso. Entonces yo recuerdo que esto ya causó un gran impacto sobre mí. Yo tenía 11 años y se ve que la cabra ya se veía que iba a tirar hacia el monte, porque estos casos como que se me metían muy adentro y como que yo quería saber más, ¿vale? Ya entrando en el caso de Joaquín Ferrandiz, bueno, pues vamos a hablar primero sobre su infancia y adolescencia, y la verdad que no tengo mucho que contar sobre ella. Tampoco supongo que es porque haya un gran agujero negro, que no todo sea un secreto, que todo esté, no sé, de algún modo decirlo, pues oculto
para que no trascienda, no, no es nada de eso, es simplemente que pues fueron de lo más normal al parecer. Lo único recalcar evidentemente pues fue que nació en Castellón en el año 1963 y que tuvo 2 hermanos más, ¿vale? Y que tuvo pues, digamos, pues yo lo he dicho que he dicho antes, una infancia y adolescencia tranquila, de la cual no hay nada que recalcar hasta que llega a la vida adulta. Para contar este relato, yo creo que lo mejor es centrarnos en los hechos pues tal y como se conocen, ¿vale? Eso pues, básicamente es lo que he hecho hasta ahora. El 2 de julio del año 1995 regresa a Benicàssim Sonia Rubio. Tenía 25 años. Ella era filóloga de profesión y trabajaba como profesora de inglés. Había estado en Londres y pues después de estar todo el año trabajando duramente allí, había vuelto a casa de sus padres dispuesta pues a pasar un verano de relax, creo que muy bien merecido. Nada más llegar a su casa, pues lo primero que hizo fue dejar la maleta sobre la cama, todavía sin deshacer, y llamó a sus amigos para cenar con ellos y después salir pues un rato de marcha. Estos mismos amigos, cuando la describieron, pues hablaban de ella como pues eso, pues una persona muy alegre, muy divertida, muy extrovertida. Volviendo al relato, pues cenaron y después de esto se fueron a la discoteca Picasso, que estaba en los bajos del hotel, de un hotel que era bastante importante en la zona. Más o menos a eso de las 4 de la mañana, pues ya Sonia dijo sentirse cansada y como también era lógico, pues decidió irse a su casa. Así que una amiga, en ese momento que también pues estaría cansada, se ofreció a acompañarla al menos el tramo en el que ambas coincidían, ¿vale? Pues en eso sucede, la acompaña y llega un momento en el que sus caminos se separan. Pero la amiga también relató luego que en ese momento ella se quedó tranquila porque la estuvo observando y dice que la calle por la que volvía pues era una calle pues que estaba bastante transitada de gente, así que pues no se iba a sentir sola en ese regreso a casa y que pensó que no habría ningún peligro. Ahí la verdad se equivocó porque nunca regresó a casa. A la mañana siguiente, como también todo dentro de la lógica, los padres muy preocupados telefonearon uno a uno a sus amigos y todos coincidían en que pensaban en que Sonia estaría en casa. En esa zona también vivía un fiscal al que los padres conocían y los que no dudaron en acudir rápidamente a él. Él les recomendó que lo denunciaran porque, aunque no había pasado demasiado tiempo, el hombre, el fiscal, también conocía mucho a la muchacha y sabía que no era normal que no hubiera regresado a casa. Los padres le hicieron caso y en este caso pues se personaron en la comandancia de la Guardia Civil y les hicieron una serie de preguntas, las más típicas de cómo era la situación personal de Sonia, si estaba contenta con su vida, si estaba contenta con su trabajo, cómo eran sus relaciones personales. Y los padres pues contestaron a todo de un modo favorable. Así que ellos entendieron también que la desaparición muy probablemente no sería voluntaria, así que también era pues extraña y la trataron como tal. Lo cierto es que el despliegue de medios fue enseguida sobresaliente y no se escatimó en esfuerzos a la hora de intentar saber qué había sucedido con la muchacha. Los medios de comunicación también se volcaron con el caso y llevaron a que la gente se movilizara mucho y se manifestara pidiendo la liberación de Sonia porque se llegó a creer o a pensar que había sido secuestrada. Como siempre, hay muy ávidos de atención mediática, entraron una serie de videntes que, pues como no, pues comenzaron a volver locos a la policía y a la propia familia. Al final siempre como he dicho tantas y tantas veces, cuando hay posibilidad de generar algún tipo de, pues supongo que también de premio económico, pues los dientes se afilan muy rápido. Y aprovecharon que la familia estaba desesperada pues para meterse por en medio. Lo malo es que el tiempo pasaba y no llegaba ni una sola pista de qué podía haber sucedido. Entonces, como es lógico, pues esto hacía pues que los presagios fueran los peores.
Y el caso es que el día 20 de noviembre de ese mismo año, pues las peores cábalas que había, las peores cábalas que se manejaban, pues se vieron cumplidas. Un cazador que estaba paseando con su perro por un camino apartado pero accesible, situado a unos 5 kilómetros más o menos de Benicàssim, y entonces el perro se separó de él. Él se fue directo a un lugar en el que se detuvo y el perro comenzó a olfatear. Muy curioso, por lo que pudiera haber encontrado, pues el cazador se acercó hasta donde estaba el perro y entonces se topó con el horror, perdón. Sonia tenía la cabeza tapada por un cubo y el resto estaba cubierto por ramas. Pero se veía, a pesar de ello, que era el cuerpo de una mujer en un avanzado estado de descomposición, así que él no dudó en llamar a emergencias. La Guardia Civil acudió al lugar teniendo la certeza desde el primer momento de quién era el cuerpo de quien habían hallado. La ropa también que había junto al cuerpo pues tampoco daba mucho lugar a dudas, porque era la misma con la que había desaparecido Sonia aquella noche. Inmediatamente se le practicó la autopsia con la esperanza de hallar datos que ayudaran a encontrar pues, a la persona que le había hecho pues, aquel horror. La cinta que tenía sobre la boca no dejaba lugar a dudas de que al final había sido un asesinato. Los primeros informes que tuvieron arrojaron la teoría de que había muerto asfixiada con un lazo que además se encontró alrededor de su cuello. La propia cinta aislante pues sirvió, la que tenía sobre la boca sirvió como primer indicio, sobre todo porque comprobaron que vieron que se trataba de un modelo convencional que en realidad no era un modelo, que no era un modelo convencional que se comercializara en España. No conseguían saber de dónde había salido, pero era tan singular que pensaron que podría servirle de algún modo para saber quién era el autor del crimen. Esto es súper importante. Esto es verdad que en un corto espacio de tiempo, no lograron saber que esto era tan importante, pero bueno, como comentaré después, ya veréis cómo sí. No tenían huellas ni nada de dónde tirar, pero al menos sacaron la conclusión de que la persona que había cometido el homicidio disponía de coche propio porque le había trasladado a ese lugar y veían además claramente que Sonia no había muerto en ese paraje. No era mucho, pero bueno, pero ya era algo. La investigación siguió, pero de pronto y sin más aparecieron 3 cadáveres más, casi de seguido. Así que ya que en un un espacio de una semana más o menos se fueron encontrando sus cuerpos. Sus nombres eran Natalia Archelós, Francisca Salas y Mercedes Vélez, que fueron encontradas en una zona de zarza cerca de un río seco. Estas 3 eran prostitutas toxicómanas. Llevaban desaparecidas además unos meses, pero nadie había denunciado su ausencia, ya que apenas tenían vínculo pues, con otras personas. Las 3, la autopsia determinó que las 3 murieron por asfixia mecánica y además aparecieron maniatadas con su propia ropa interior. Sé que lo lógico, cuando yo os estoy contando esto, y además que sabéis ya mucho sobre asesinos en serie, es pensar que los casos son parecidos al de Sonia, que no es normal que aparezcan 4 cuerpos en un mismo sitio, y que todo se debe relacionar a un mismo asesino, que ya tenemos la certeza de que hay un asesino en serie rondando la zona, que está haciendo de las suyas. Todo esto ahora sabemos mucho, todo esto es muy sencillo y creo que además la forma en la que se investigan las cosas, todo esto sale muy claro. Pero en ese momento no fue así y tiene una explicación. A ver, la demarcación en la que aparecieron estas 3 víctimas pertenecía a la Policía Nacional. Ya digo que ahora vivimos en una era que está totalmente informatizada y conectada entre sí. Y además la colaboración entre cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional pues es absolutamente plena o casi plena. Así que pues ya digo, no es raro que cuando pasa algo que está separado por unos cuantos kilómetros, pues se accedan a las bases de datos y siempre arroje algún resultado que las propias comunicaciones te digan, pues mira, pues oye, aquí esto hay algo raro. Pero bueno, en 1995 no era así. Así que cada uno de ellos llevó su investigación a su manera y además cabe destacar que las 4 víctimas, a pesar de que 3 eran prostitutas, no había una forma de relacionarlo con Sonia porque eran
muy diferentes entre sí. A ver, Sonia era una profesora joven que acaba de llegar de Londres y las otras tres, y yo espero que se entienda en el contexto que lo voy a decir, ¿vale? Sobre todo porque se veía así de cara a investigaciones, lo he estado viendo en otros casos como el asesino de los barrancos y otros casos que los que por desgracia pues hay involucradas este tipo de personas, pues eran tratadas en ese momento como tres simples prostitutas toxicómanas, ¿vale? De verdad espero que se entienda el contexto en el que estoy diciendo esto, que es el de la época, ¿vale? Así que no había nada que pudiera hacer pensar que había solamente un autor detrás de estos 4 crímenes. Además, no tardaron demasiado en echarle la culpa de los asesinatos de las 3 chicas de la calle, ¿vale? Más que en echarle la culpa, creer que... Bueno, sí, le echaron la culpa y ellos pensaban que lo habían encontrado, pero más bien creían que lo habían encontrado, ¿vale? El señor en cuestión se llamaba Claudio Alba. Los motivos son un poco surrealistas, la verdad. Se dijo que era usuario habitual de la prostitución, que conocía a una de las víctimas y que además en su casa había una bolsa de supermercado similar a la que una de ellas llevaba en la cabeza en el momento de ser encontrada. A ver, yo que sé, vamos... además era un supermercado hiper famoso del que todo el mundo podía tener bolsas. Es que yo miro... Aquí me voy a la parte donde tengo bolsas guardadas, como creo que todos tenemos en las casas, o casi todos tenemos bolsas para lo que puedan hacer falta, o para reutilizar, o para lo que sea. Y, joder, por tener yo, creo que una bolsa de cierta cadena de supermercados y porque encuentren a otra persona, con eso pues no es motivo para relacionarlo, pero bueno. Lo cierto que yo creo que Claudio era el perfil ideal para ser culpable, ¿vale? Porque era un camionero de clase pues media-baja que ambientaba frecuentemente ambientes de prostitución y la sociedad empezaba a crisparse porque ya se estaba poniendo nerviosa, que habían demasiados crímenes y bueno, pues encontraron pues un buen cabeza de turco para echarle la culpa, ¿vale? Lo cierto es que esa misma sociedad la tomó con él muy a lo bestia, ¿vale? En sus traslados a comisaría, en los que iba a firmar a someterse pues, a numerosos exámenes psicológicos para ver... porque lo dejaron en un principio de régimen de libertad vigilada, ya digo, es que no tenían realmente tanto para poder tenerlo apresado. Entonces, pues la turba que se concentraba a su alrededor lo increpaba de una manera pues muy exagerada. Yo creo que tampoco se puede culpar a la gente de esto. O sea, yo creo que al final a los ojos de esa gente, pues él era el culpable y porque la policía decía que lo era. Y entonces, aunque él lo negara 1000 veces, pues la policía lo decía que sí, ¿vale? Entonces, pues se lo tomaron con él. Pasaron casi 2 años. Y por más que lo intentaron, la policía intentó encontrar pruebas que lo incriminaran definitivamente, pues nunca pudieron hacerlo. Así que, pero, pues fíjate cómo eran las cosas, que a pesar de ello, pues se decidió que se le enviara a prisión. Aunque no tuvieran que nada contra él, pues tenía que ser él, por narices tenía que ser él. Llegó el mes de febrero del año 1997 y hacía apenas un mes que Claudio estaba en la cárcel y apareció el cuerpo de una quinta víctima. Su nombre era Amelia Sandra García. Las circunstancias del asesinato eran similares a las de todas las anteriores víctimas y pues yo creo que no había que ser un lince para empezar a pensar que quizá no había sido Claudio el autor, ya que estaba dentro de la cárcel, ¿vale? Así que pues nada, los investigadores comprobaron que sobre ella sí que había una denuncia de desaparición que había puesto su familia, pero que... Vamos, se perdieron completamente, ¿vale? Era un momento en el que decir, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Es cierto que las circunstancias eran parecidas, pero es verdad que también presentaba alguna pequeña diferencia. Amelia en sí tenía un pequeño... tenía un fuerte golpe en la cabeza, aunque eso no había sido la causa de la muerte, ya que también había sido asfixiada. Eso sí que coincidía con el resto. Y además, como coincidencia también, tenía las manos atadas con su propio sujetador. Llegó el mes de junio de ese mismo año y se celebró pues un juicio en el que la abogada de Claudio presentó todas esas dudas que planeaban sobre él y que planteaba la posibilidad de que no hubiera matado a... O sea, la posibilidad, pues prácticamente la certeza de que no había matado a esta última chica. Así que el juez por fin decidió dejarlo en libertad. Pues con la carta, llevaba la carta de libertad bajo el brazo, pero yo creo que cabe destacar que a este hombre se le destrozó la vida porque sí. Porque cuando
salió de prisión, lo había perdido prácticamente todo y esto ya fue un daño irreparable. Es verdad que luego recibió una indemnización, algo muy lógico, porque, pues sí, porque de alguna manera habrá que compensarle, pero bueno, yo creo que todo esto no repara nada. Y de hecho el hombre murió poco tiempo después, no demasiado tiempo después de haberla recibido, y yo creo que murió después de haber pasado un infierno absolutamente terrible e innecesario. Opinión personal, evidentemente. El caso pues ya se había vuelto muy escabroso, pero al llegar a la inocencia del que todos creían culpable, pues se torció muchísimo más. Fue por eso que entró en escena la UCO de la Guardia Civil. Para el que no lo sepa, la UCO solo interviene en determinados casos en los que las cosas se ponen pues bastante feas. Esos casos pues suelen ser pues donde, por ejemplo, parece ser que está interviniendo pues un asesino en serie, como parecía el caso. Así que por fin se admitía que estos 5 crímenes, a pesar de los dispares entre sí de las víctimas, podrían haber sido cometidos por una sola persona. La UCO pensó que lo ideal sería poner en práctica algo que se llevaba haciendo mucho tiempo fuera, pero que en España todavía no se ha trabajado en un caso, que es la perfilación criminal. Y aquí es donde enlazo con el inicio de este capítulo, que habéis visto que os voy a dejar ahora completamente asombrados. Todo tiene un porqué. En España, pues está claro que grandes perfiladores. Pero como ya he dicho al principio, a mí me viene a la cabeza el mejor de todos, y de hecho fue el que intervino en el caso, que es el gran maestro Vicente Garrido Genovés. En esos momentos Vicente trabajaba dando clases en la Universidad de Valencia, cosa que a día de hoy, si no me equivoco, sigue, y era el arma perfecta para luchar contra este criminal. Vicente lo primero que hizo fue romper con la evidencia. Estaba claro que había dos tipos de víctimas, prostitutas y no prostitutas. Pero estableció que a pesar de ello el individuo las trataba a todas como si lo fueran. Las cosificaba y así podía llevar a cabo sus actos de violación y posterior muerte por asfixia, ¿vale? Es decir, él no distinguía. Trazó, además, un perfil básico sobre los parámetros en los que debían de moverse. Se trataba, según él, de un hombre de entre 30 y 35 años que vivía solo o acompañado por algún familiar, pero no vivía en un núcleo familiar grande, que actuaba en solitario y que además tenía dificultad para relacionarse con las mujeres. Lo más importante de todo lo que aportó fue decir que tenía la seguridad de que no era la primera vez que cometía un crimen de semejantes características. Ya quizá no de homicidio, pero sí de posesión hacia la mujer, en la que también había un abuso sexual de por medio. Así que esto trajo algo muy importante, y era que era muy probable que este hombre tuviera antecedentes. Así que ya la UCO encontró algo fundamental de lo que tirar. Con esto crearon una lista de personas con este tipo de antecedentes que estuvieran dentro de la zona. Dentro de esa lista se centraron en los que pudieran entrar en el propio perfil creado por Vicente Garrido, y para sorpresa de todos, un nombre apareció y se impuso claramente al resto, el de Joaquín Ferrandiz Ventura, alias Chimo. Como te he contado, cuando he comenzado a hablar de él, su vida criminal comenzó, que se sepa, a los 27 años. Así que el hecho que te voy a contar ahora sucedió en el año 1990. Un día conducía su coche por Castellón y se encontró con una chica que manejaba un ciclomotor. La estuvo siguiendo durante un tiempo hasta que se decidió a actuar embistiendo con el coche a la moto de ella, pero con cuidado para que pues pareciera un accidente, para que pareciera algo casual. La tiró al suelo y él bajó corriendo, se mostró muy preocupado y le ofreció llevarla al hospital, observando que ella se había hecho daño. La chica cedió y se montó en el coche. Él, en vez de llevarla al lugar que prometió, pues fue a un huerto de naranjos donde la violó. Que ella lo denunciara y acabara en la cárcel, por esto pudo ser el germen, como ocurre en tantos casos, de por qué esa evolución de... es que claro, voy a decir solamente violar como si fuera poco, ¿no? Pero de además incrementar la violación con el asesinato y el homicidio. Evidentemente, con esto, pues lo que buscan siempre es evitar esta misma denuncia, ¿vale? Para que entendáis por qué se pasa este paso lógico, lo que hacen muchos violadores cuando se convierten en asesinos es, pues eso, evitar
que esto también sucedió en el caso de Mataviejas, es evitar que se le pueda denunciar y pueda acabar en la cárcel. En ese momento fue denunciado y condenado a 14 años de prisión. Dentro se cuenta de él que pues fue un preso modelo. Solo se relacionaba con funcionarios porque decía que los otros reclusos eran chusma. Así que él no podía compararse con ellos. Salió a los 5 años por buen comportamiento. 3 meses después de hacerlo fue cuando comenzaron a producirse los crímenes de los que posteriormente se le acusó. Como tenía todos los papeles para ser el asesino en serie que buscaban, la UCO decidió hacer una investigación muy concienzuda para no meter la pata, pues como sucedió con el pobre de Claudio Alba. Necesitaban la certeza de que era el hombre que buscaban y para ello comenzaron a investigar en su día a día. Con la ayuda de la interpretación del maestro Vicente Garrido, a lo que iban descubriendo, cada vez tenían más claro que él era el hombre que había provocado pues ese caos. Sobre todo por su doble cara. La que mostraba a todos los que conocían era esa que define la expresión tan manida y tan usada de que era el yerno que toda suegra querría, y que además, y coincide justo además con la parte que estoy leyendo del libro de Vicente de Nuevos Perfiles Criminales, que te habla del psicópata integrado, que es el que no te esperas, ¿vale? Porque antes se tenía mucho mucho antes, no se tenía en consideración ese perfil porque nadie pudiera esperar que una persona pues que era pues eso, ese yerno que toda suegra querría, podría tener esa doble cara de ser también un asesino, un violador, un asesino en serie y esas cosas. Entonces, en este caso se muestra la perfección de cómo es pues ese vecino que siempre saludaba, ¿no? Y ese que tantas veces se ha oído y que luego pues da la campanada. En el caso de Joaquín, trabajaba en una compañía de seguros y sus compañeros comentaban pues eso, que era un empleado modélico. Era muy bueno haciendo su trabajo, estaba muy centrado e incluso se decía que trabajaba por 2 personas para que siempre estuvieran hablando muy bien de él, ¿vale? Que era muy amable con todos, sobre todo con sus compañeros. Además vestía muy bien y mostraba una educación perfecta. Era muy bondadoso, según aseguraban, y otra vez, saliéndome un poquito del relato del caso, me viene a la mente el caso de Ted Bundy, ¿vale? Que también pasó con el... Volviendo también al caso del Mataviejas. Son 3 casos que son muy parecidos entre sí porque son, pues eso, esa persona que se muestra esa cara tan amable, tan bien, tan guapo, tan correcto, y luego son, pues, me vais a permitir, bueno, vamos a decirlo, unos malnacidos, porque iba a decir otra expresión, pero no, vamos a dejarlo en unos malnacidos. La cara que mostraba a los desconocidos, pues se decía que era bien diferente. Una personalidad agresiva, muy arrogante y bastante dominante. Nadie podía pisarlo, ya que era de los que golpeaban siempre primero, ¿vale? Entonces tenía esas 2 caras que ya decían, esto no me está cuadrando, ¿vale? Se dice que la relación que tenía con su madre cambió del mismo momento en el que salió de prisión. Antes de entrar, pues era ese hijo perfecto, como he dicho antes, que se mostraba en su día a día, pero después, cuando salió, ya parecía que había llegado y se había convertido en una especie de demonio, pues que le pegaba, la insultaba y dejaba sin contemplaciones. Pero claro, todo eso de puertas para adentro. Como decía, Vicente Garrido interpretaba todos estos datos que le iban llegando y concluyó que esta persona tenía que ser un psicópata, ya que ese cambio entre una y otra cara solo se podía dar pues cuando se neutralizaban ciertas emociones, como la empatía, la lealtad o el sentido de la justicia. Así que esto cada vez reforzaba más que era el temido asesino en serie, pero se seguía sin pruebas. Llega febrero de 1998 y protagonizó un episodio que hizo saltar todas las alarmas. Sobre las 6 de la mañana, al salir de una discoteca, abordó a una chica en Castellón. La intentó dejar inconsciente, ahogándola para meterla en su coche, pero ella se resistió y comenzó a gritar. Un vecino, que a su vez estaba esperando a su hija para llevarla a casa, lo escuchó y fue corriendo en su ayuda. Se encontró a Joaquín con la chica a su lado inconsciente. El hombre se echó sobre ella y comenzó a darle golpes en la cara, pues con la intención de reanimarla. Al tiempo que le preguntaba a Joaquín sobre lo que había pasado, a lo que contestó que ella era su novia, que habían discutido fuerte porque ella le había puesto los cuernos con un amigo y que se había dado esa situación en la que le había agredido, ¿vale?
El hombre, pues es que le daba igual el motivo, el que fuera porque le había agredido, hizo muy bien y llamó a la policía justo cuando ella despertaba. Joaquín, cuando vio esto, salió corriendo. Cuando llegaron y el hombre describió al agresor, la policía pensó que podía ser Joaquín, pero volvían a no tener pruebas al no haberlo pillado con las manos en la masa. Él, que no era tonto, decidió presentarse al día siguiente en la comisaría para preguntar si había sido denunciado por su exnovia tras una pelea entre ambos. Cuando le comunicaron que no, dio media vuelta y se fue por donde había venido. Y ahí se ve la sangre fría que tenía este tío. Se marchó tranquilo, pero no tenía ni idea de que ya había tomado la decisión, ya se había tomado la decisión desde el juzgado de seguirlo pegado como una lapa las 24 horas porque sabían con toda seguridad que era el culpable y que tarde o temprano, de alguna manera, pues lo tendrían que pillar. A todo esto llega el día 12 de julio y él lo vuelve a intentar. Gracias al seguimiento que se le estaba haciendo, se consiguieron dos cosas. Una, que no lograra su objetivo, ya que lo frustraron. Y dos, ver cómo era en realidad la forma en la que actuaba y que seguramente fue la que usó con las otras víctimas, ya que se parecía bastante a como lo hizo en su primera violación, la que lo hizo ir a la cárcel. Él provocaba de algún modo que la víctima necesitara su ayuda. En ese caso, por ejemplo, desinfló la rueda del coche de la víctima que había elegido y la pobre hasta tuvo un accidente de tráfico. Cuando él intentó socorrerla para hacerlo de siempre, la Guardia Civil, por suerte, por muchísima suerte, estuvo ahí para impedirlo y de ese modo, ahora sí, lo pillaron con las manos en la masa y haciendo de las suyas. Ya una vez detenido, lo primero que se hizo, lógicamente, fue un registro minucioso de la casa. ¿Qué se encontró en ella? Pues se encontró una colección de periódicos en los que se hablaba de la senda del horror que había ido trazando, el ego, el maldito ego, o bendito, que muchas veces les hace también ser apresados por eso, y esto de por sí ya era algo bastante jugoso, pero el premio se obtuvo en la habitación, en la cual, ¿qué se encontró? Pues si recuerdas también que lo he contado antes, se encontró la cinta americana tan singular que se había usado tanto en la primera violación, aunque esto es verdad que se supo después, como para amordazar a Sonia, que fue la primera víctima mortal que se encontró. Así que ya no necesitaban más. A pesar de todo, de tener todas estas pruebas, pues él negaba en todo momento que hubiese participado en estos crímenes y tuvo que intervenir de nuevo el maestro, y no voy a cansar de decir 1000 veces la palabra maestro, Vicente Garrido, para involucrarse, ya digo, en una especie de tira floja en el interrogatorio para que acabara confesando todos y cada uno de los crímenes. Él lo consiguió. Después de reconocerlos, pues ya no tenía problema en rememorarlos y recrearlos las veces que hiciera falta. Se estableció al final que la causa de esos crímenes pues fue un enorme odio hacia las mujeres. En estos registros que se hicieron también en su casa, también se hallaron diarios en los que él escribía cuando era más joven, donde dejaba clara esa ira que sentía hacia ellas. Llegó el día 24 de noviembre del año 1999 y comenzó el juicio. Había evidentemente mucha expectación mediática, ya que la prensa se había hecho bastante eco del devenir de todo lo que había pasado, ¿no? Él entró en la sala con una gafas de sol y en su actitud en todo momento reflejaba que parecía que lo que estaba pasando pues no iba con él. Hubo momentos bastante tensos en el proceso, sobre todo cuando declaró la joven, detrás de un biombo, eso sí, que logró escapar de sus garras y que él dejó inconsciente. Su testimonio pues fue puramente clave, sobre todo porque lo reconoció sin ninguna duda como su agresor. El 12 de enero del año 2000 fue condenado a 69 años de prisión, además de tener que pagar 600.000 euros a los familiares de las víctimas. De esos 69 años, pues gracias a esta maravillosa ley española que tenemos, pues solo cumple un tercio. Y ahora voy a hacer algo de lo que me avergüenzo bastante, porque reconozco que esta parte no me la he preparado y si no me equivoco voy a leer algo, estoy buscando algo directamente en el móvil, ojo conmigo, ¿vale? Si no me equivoco, Joaquín Ferrandiz salió de prisión en el año 2023, cosa que al final pues deja un poco
pues eso, la piel un poco como de gallina. Y estoy viéndole que da un poco de vergüenza. Aquí queda clara la profesionalidad de este podcast, pero bueno, sí, acabo de meterme aquí en noticias y sí, salió libre ahora mismo no sé nada de él, evidentemente, no sé qué está haciendo ahora, no sé qué es de él, pero vamos, que está libre y que, bueno, pues a partir de aquí que cada uno saque sus propias conclusiones. Y poco más. Dentro también de esto, voy a hacer algo que no hago habitualmente, que es recomendar algo al final, que también es una película que yo recuerdo que vi creo que está en Amazon Prime, no voy a hacer publicidad de Amazon, solo faltaba, pero bueno, es que está ahí, que es El asesino dentro del círculo. Yo recuerdo que vi esa película y es bastante fiel a lo que sucede en el caso, y de hecho hasta sale este actor, si no recuerdo mal, que hacía de Carlitos en Cuéntame, ya siendo mayor. No recuerdo ahora su nombre, por desgracia, creo que también salía en la serie Vis a Vis, que sale haciendo de Vicente Garrido y cómo intervino en el caso y todo eso. Creo que es muy interesante y la recomiendo abiertamente. Y bueno, ya viendo que llevo 40 minutos y que se me está haciendo demasiado largo el capítulo de hoy, pues me voy a despedir diciendo que me siento, pues como siempre os he dicho, se me pasa el tiempo tan volando porque me siento muy a gusto contando lo que sé sobre estos crímenes, sobre estos casos tan particulares, y que bueno, que agradezco muchísimo los comentarios que me estáis dejando en redes sociales, en abierto, en las propias plataformas. Es que tengo la cabeza ahora mismo hecha un bombo. En Spotify, en iVoox, en YouTube, en mis redes sociales, en todas ellas, @BlasRuiGrau o @podcastasesinos-en-serio. En abierto, en privado, todo eso lo estoy agradeciendo un montón. Me siento muy honrado de tener a unos seguidores como vosotros, a unos oyentes como vosotros y a unos lectores como vosotros. Así que si no pasa nada, volveré la semana que viene. Ya digo, no pasa nada por la experiencia de hace 2 semanas que no pude grabar por enfermedad. Pero si no pasa nada, volveré la semana que viene con el capítulo 9. No sé si será el Dead Game, si me da tiempo a terminar la serie. Si no, será otra cosa y terminaré y cerraré con el Dead Game. Ya veré cómo me lo monto. Así soy yo planificando las cosas, como os he dicho. Y nada, me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto. Soy Blas Ruiz Grau y esto es Asesinos en Serio.